Ahora vamos a pasar a un tema que está tomando bastante importancia en las últimas preguntas, tanto de exámenes de residentado como de ENAM y etcétera, ¿no? Están preguntando un poquito más de lo que es epilepsia y sobre todo definición y tratamiento. Entonces, vamos a ser un poquito más claros en las definiciones y cómo ir poco a poco analizando los casos, ¿no? Entonces, primero vamos a hablar de algunos términos. Por ejemplo, el término de crisis epiléptica no es sinónimo de epilepsia. Todos tenemos el riesgo de entre el 1 al 2% de tener una crisis epiléptica en toda nuestra vida, ¿sí? Sin que eso sea epilepsia. Entonces, una crisis epiléptica, perdón, es la ocurrencia de algunos signos o síntomas de forma transitoria, ya sean de tipo motor o no motor, y esto debido a una actividad neuronal excesiva e hipersincrónica, ¿no? En el cerebro. Ahora, las crisis epilépticas pueden confundirse con otro tipo de trastornos no epilépticos. Nosotros le decimos trastorno paroxístico no epiléptico, ¿no? No epiléptico. A todo lo que se puede parecer a crisis epiléptica, pero no es. Entonces hay que hacer el diagnóstico diferencial. ¿Qué puede parecer una crisis epiléptica pero no serlo? Por ejemplo, los síncopes. Y es muy frecuente de ver los síncopes vasovagales o los síncopes de diferentes etiologías en pacientes adultos mayores. Hay algunos síncopes incluso que por la cantidad de hipotensión e hipoxia que producen, también pueden generar algunos movimientos motores, ¿no? Ahí es un poco más complicado de resolver si es que la información no es buena, sobre todo la información semiológica. Entonces, como diagnóstico diferencial de crisis epiléptica, uno de los más importantes son los síncopes. Es muy importante que ustedes sepan distinguir los síncopes. Recuerden que en los síncopes siempre o casi siempre van a haber algunos síntomas previos. El paciente va a sentirse con malestar, con sensación de visión borrosa progresiva, a veces náuseas, ¿sí? Y cuando ellos pierden la conciencia, no suele ser tan brusco, ¿sí? Entonces, pueden como que dar el tiempo de sentarse, incluso algunos por temor más bien se paran, ¿no? Y empeoran en las cosas, ¿no? Entonces va a haber, por ejemplo, visión borrosa o visión en túnel progresiva. Puede haber náuseas, sudoración profusa por la respuesta adrenérgica, ¿no? A la hipotensión. ¿Qué más? Seguido de estas sensaciones extrañas, va a haber, como les dije, el trastorno de conciencia, que generalmente es de segundos, muy pocos segundos, y recuperación totalmente rápida, ¿no? Recuperación rápida. Esa recuperación es inmediata, sin ninguna secuela, sin ninguna confusión, generalmente. En adultos mayores puede ser un poco más lenta, porque sus vasos sanguíneos no funcionan tan rápido, no tienen esa elasticidad tan rápida como la de las personas más jóvenes, ¿no? Entonces, eso, a diferencia de las crisis epilépticas, donde suele haber un trastorno de conciencia súbito, pueden haber relajación de esfínteres, haber lesión en la lengua, sobre todo en la parte lateral, y un despertar progresivo con una confusión por una media hora, una hora o más, ¿no? Puede ser. Entonces, eso es muy importante. ¿Qué otra cosa puede ser o parecer una crisis epiléptica y no serlo? Los trastornos paroxísticos no epilépticos de tipo psicógeno, muy largos, de tipo psicogénico, o lo que le llamamos la pseudocrisis. Pacientes con algún antecedente de ansiedad, de depresión, de algún problema social muy agudo, que pueden simular o desencadenar este tipo de cuadros, ¿no? En estos pacientes, por ejemplo, no vamos a encontrar la poca reactividad pupilar, va a haber algún tipo de respuesta motora si nosotros lo estimulamos, ¿sí? Entonces, y sus crisis no son
parecidas entre ellas, ¿no? Suelen ser sobre todo cuando está presente el estresor o algún familiar específico, ¿no? Entonces, eso también nos sirve para diferenciar. Y hay una prueba que utilizamos para diferenciar de las crisis psicogénicas, de las crisis epilépticas, que es la prolactina, ¿no? Eso nos ayuda muchísimo. Entonces, eso en relación a una crisis epiléptica. Entonces, en resumen, nos ayuda mucho la semiología que podamos obtener de los testigos para poder verificar, en primer lugar, si ha sido una crisis. Y si nosotros lo hemos presenciado, con mucho nos da muchísima más información, ¿no? Perfecto. Eso en primer lugar. Cuando hablamos de epilepsia, ya hablamos de un trastorno o de una condición en la que, perdón, me pasé. Cuando hablamos de epilepsia, ya hablamos de una condición en la que el paciente tiene un riesgo de recurrencia de crisis, ¿sí? Donde hay recurrencia de crisis epilépticas. Y esta recurrencia de crisis epilépticas genera complicaciones en su vida social, en sus estudios, en la memoria, etc., ¿no? Con las complicaciones sociales respectivas. Pero se refiere a crisis epilépticas en la definición que se llaman no provocadas. Ahora vamos a conversar un poquito más de esas crisis epilépticas no provocadas, ¿sí? Entonces, la epilepsia es una condición donde hay recurrencia de crisis epilépticas no provocadas que perturban socialmente, emocionalmente, psicológicamente la vida de lo que lo posee, ¿sí? Y estos pacientes que tienen epilepsia sí tienen que ser tratados con antiepilépticos. Entonces, desde que llegamos a esa definición, con un paciente ya debe ser tratado con antiepilépticos. Listo. Y el término convulsión, sí se acepta, está bien dicho, nos habla de la manifestación motora, ¿sí? De una crisis epiléptica. La manifestación motora de una crisis epiléptica, ¿sí? Porque una crisis epiléptica, como vamos a ver más adelante, puede ser de diferentes tipos. Puede ser con movimientos motores, puede ser parestesias, puede ser sudoración, puede ser crisis psíquicas, ¿sí? Pueden ser de diferente tipo. Entonces, la convulsión nos habla básicamente de la manifestación motora de una crisis epiléptica, una crisis motora. ¿Sí? Entonces sí, se acepta el término de convulsión. Perfecto. Entonces, ¿cuáles son, por ejemplo, en primer lugar, las causas según la edad, como podemos ver en nuestra diapositiva, donde pudiéramos presentar crisis epilépticas? No digo epilepsia, sino crisis epiléptica. ¿No? Eso también tenemos que saberlo. Por ejemplo, en los neonatos, generalmente a encefalopatía hipóxica isquémica durante el nacimiento, ¿no? Perinatal, ¿no? Perinatal. Vamos a poner perinatal. ¿Sí? Hipoxia neonatal, hipoxia perinatal, encefalopatía hipóxica isquémica, tiene muchos nombres. Finalmente es lo mismo, ¿no? Sufrimiento fetal. Entonces, esa es la principal causa de crisis a nivel de grupo etario de los neonatos. En lactantes y niños, por ejemplo, van a estar presentes las crisis febriles. ¿Sí? Es muy importante en esta población. En adolescentes hablamos de los tipos de epilepsia, así, aquí sí es la epilepsia idiopática, ¿no? Idiopática. En los jóvenes de 18 a 35 años, lo más frecuente, porque hay muchas causas, lo más frecuente, por ejemplo, son consumo de sustancias o intoxicación, ¿no? Intoxicación, consumo de sustancias, deprivación de sustancias, etc. Y la otra son infecciones. Antes era más frecuente la infección, ¿no? Ahora con la época de los antibióticos y los diagnósticos tempranos, ya la causa infecciosa ha bajado un poco, ¿no? Pero sigue siendo importante. En adultos de 35 a 50, generalmente los accidentes es lo más frecuente, ¿no? El traumatismo encefalocraniano. Y en adultos mayores de 50, los ACVs y por ahí las neoplasias, ¿no? Los tumores.
las metástasis o los tumores generalmente, ¿no? Esas son las principales causas de crisis, ya dije crisis, no necesariamente epilepsia, de acuerdo al grupo etario. ¿Sí? Entonces nos puede servir, por ejemplo, en algún caso clínico, ¿no? Que tengamos por aquí. Perfecto. Ahora, vamos a la parte de diagnóstico. Entonces, para definir o diagnosticar en un paciente que tiene epilepsia, tenemos primero que saber que nuestro paciente tiene una crisis no provocada. Entonces, ¿cuáles son las crisis? ¿Cuáles son las crisis provocadas? Las crisis provocadas son aquellas en las que hay algún componente en la sangre que actúa sistémicamente. Alguna falla identificable o alguna intoxicación. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, los trastornos hidroelectrolíticos, como son los del sodio, y este es el principal, ya sea porque hay hiponatremia o hipernatremia, puede provocar, valga la redundancia, crisis epilépticas provocadas. ¿Ya? Y eso no es una crisis que merezca un tratamiento crónico, ¿no? O antiepiléptico. Es una crisis epiléptica por trastornos del sodio, ya sea hiper o hipo. Entonces vamos a poner flechita hacia arriba o hacia abajo. ¿Qué más? El calcio, trastornos del calcio, del magnesio, del fósforo, pero porque hay hipocalcemia, hipomagnesemia o hipofosfatemia. Algunos otros trastornos metabólicos, sobre todo, no se olviden el de la glucosa. Sobre todo, por hipoglicemia. Entonces, los más importantes son trastornos del sodio y glucosa. Otros electrolitos también, como les estoy mencionando. ¿Qué otros trastornos metabólicos? Por ejemplo, la urea, cuando está muy incrementada. Recordemos que puede haber uremia, ya sea por trastorno, un problema renal o por un problema hepático, ¿no? Bastante severo. Entonces, también los trastornos de la urea, la uremia, pudiera darnos crisis epilépticas de tipo metabólico. ¿Qué más? Las intoxicaciones por algunos fármacos o algunas sustancias tipo la cocaína, ¿sí? También. O intoxicaciones por algunos otros fármacos, y hay algunos, por ejemplo, antiepilépticos. Por ejemplo, la fenitoína la damos a dosis tóxicas, también da crisis epiléptica, ¿no? También puede ser. O hay medicamentos como los antidepresivos, varios de ellos, en dosis tóxicas, también puede dar crisis, ¿sí? También. ¿Qué más? La hipoxia, ¿no? La hipoxia sostenida, por ejemplo, en la encefalopatía hipóxico-isquémica en la fase aguda, puede darse también crisis epilépticas, pero son de tipo no provocado, porque son por la hipoxia, ¿no? Entonces, en estos casos donde hay un trastorno de algún componente sistémico de la sangre que está influyendo secundariamente en la función neuronal, pueden darse crisis, pero estas son las que nosotros les llamamos crisis epilépticas no provocadas. ¿Ya? Perfecto. Entonces, vamos a continuar. Entonces, las que no son provocadas, esas ahí, las que consideramos que nuestro paciente sí pudiera ser diagnosticado como epilepsia, ¿no? En este caso, otros pacientes en los que presentan estos trastornos, nosotros los corregimos, y si el paciente no presenta ninguna recurrencia, a pesar de y con la corrección, ya no requiere mayor tratamiento con otros antiepilépticos, ¿no? Obviamente, sí hay pacientes que pueden tener crisis provocadas, que pueden llegar a generar estado epiléptico incluso, y sí debe tratarse el estado epiléptico. Sin embargo, al culminar el cuadro y al mejorar el paciente, ya no requiere tratamiento crónico con antiepilépticos, por ejemplo, ¿no? Sí puede darse ese caso. Perfecto. Entonces, pasamos por aquí. Las crisis epilépticas, las que no son provocadas, donde todo está normal, vamos a hacer lo que sigue, ¿no? Tenemos que preguntar si nuestro paciente, que por ejemplo llegó a la emergencia, llegó a nuestro consultorio porque ha presentado una convulsión, según lo que él dice, ¿no? De que convulsionaba. Entonces, nosotros le preguntamos cómo ha sido, qué circunstancias ha sucedido, para estar seguros de la semiología
de que sí se trata de una crisis epiléptica y no otra cosa. Sí es importante, si es que nuestro paciente llega inconsciente por emergencia, de todas maneras nosotros hacerle todo estos exámenes séricos, ¿no? Descartando electrolitos y todo eso. También, ¿sí? En consultorio, si el paciente está estable, también se puede hacer. Pues si el paciente me dice, no, no es la primera vez que presento algo similar o ya alguien más relata algo nuevo, ya podemos hablar del diagnóstico de epilepsia, como dice aquí, ¿no? Epilepsia se diagnostica cuando tenemos más o igual de 2 crisis no provocadas con diferencia de 24 horas. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, me llega a emergencia un paciente que a las 8 de la mañana tuvo una crisis y de pronto, como a las 2 de la tarde tuvo otra crisis, eso se considera una crisis única, ¿sí? Entonces, para que yo considere 2 diferentes, deben estar separadas al menos de 24 horas. ¿Sí? Entonces, si sucede eso, nuestro paciente ha tenido al menos 2 eventos similares que nosotros por la semiología corroboramos que es una crisis epiléptica y no tiene ningún trastorno metabólico, decimos estas son 2 crisis no provocadas, yo lo diagnostico de epilepsia. Así. Y ya una vez que está diagnosticado de epilepsia, debe ser tratado con antiepilépticos. Así, definitivamente. Pero también puede suceder, como dice aquí, que nuestro paciente simplemente haya tenido una crisis, ¿sí? Solo una crisis única, es una crisis epiléptica única, y nada más, ¿no? Y el paciente no tiene ningún trastorno metabólico, todo bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En estos pacientes que tienen una sola crisis epiléptica, nosotros tenemos que sí o sí hacer un examen de electroencefalograma, un examen de imágenes, para poder valorar si le damos o no tratamiento antiepiléptico. Porque existen otros factores que pudieran hablarnos del riesgo de recurrencia. Ahí hablamos del riesgo de recurrencia. Entonces, un paciente con una crisis única más un riesgo de recurrencia mayor del 60%, ya lo debemos tratar con antiepilépticos también, ¿sí? Ya debemos tratarlo con antiepilépticos. ¿Y cuáles son estos riesgos? Ya habíamos dicho, ¿no? Un electroencefalograma anormal, ¿sí? Una imagen, generalmente lo que se pide es una resonancia magnética en protocolo epilepsia, porque nos muestra estructuras mucho más pequeñas incluso, ¿sí? Anormal. O en algunos casos, cuando tenemos signos clínicos y electroencefalográficos de alguna encefalopatía epiléptica. ¿Qué es eso? Son cuadros que generalmente se dan en la niñez, como por ejemplo el síndrome de Lennox-Gastaut, donde hay crisis específicas, como ellos, ¿no? En salvas, con la ipsarritmia, que es la representación en el electroencefalograma. Si él tiene esto, ya se diagnostica como epilepsia y se trata como epilepsia. ¿Sí? Entonces, vamos a borrar por aquí primero. Listo. Listo. Entonces, los pacientes con estas 2 condiciones, ya sea que tengan 2 crisis epilépticas no provocadas, con diferencia mayor de 24 horas, o una crisis epiléptica única, donde hay un electroencefalograma normal, o una resonancia normal, o características de encefalopatía epiléptica, el paciente debe ser tratado con antiepilépticos. El tratamiento generalmente debe ser en monoterapia, que quiere decir uno solo. Y esta monoterapia debe ser de acuerdo a qué? Al tipo de crisis, ¿sí? El tipo de crisis, el tipo de epilepsia, y de acuerdo al grupo etario también, ¿no? Al grupo etario, o algunas comorbilidades asociadas o riesgos por cada paciente. Es decir, el paciente tiene que tolerar el medicamento,
ya que estos medicamentos producen muchos efectos secundarios, tiene que tolerar el medicamento y tiene que tener una dosis efectiva. ¿Mm? Generalmente, el 60% de todos los pacientes con epilepsia responde bien a un tratamiento con monoterapia. Un 30-40% no le va a ir bien con monoterapia, vamos a tener que cambiar por otro o incluso dar dos tipos de medicamentos. ¿Sí? Perfecto. Listo. Entonces, seguimos por acá. Listo. Seguimos con la parte de epilepsia. Entonces, aquí tenemos lo que es el estado epiléptico. Sí lo han preguntado, sobre todo en la definición, de ahí no tenemos que equivocarnos. En la definición vamos a tener dos cosas. Lo que pasa es que hay una salvedad ahí, ¿no es cierto? Nosotros vamos a tener la definición teórica, donde nos dicen que el estado epiléptico es el estado epiléptico convulsivo, ¿eh? Convulsivo. No saben qué así se llama. El estado epiléptico convulsivo es aquel que nosotros presentamos o evidenciamos por una crisis tónico-clónica generalizada o una crisis epiléptica convulsiva que dura más de 30 minutos o que el paciente tiene crisis intercurrentes, intermitentes, ¿sí? O recurrentes o subintrantes, como le dicen, ¿sí? O crisis sin recuperación de conciencia, ¿no? Recurrentes, ¿no? Crisis recurrentes sin recuperación de conciencia entre ellos. Entonces, esa es la definición teórica. Y eso es lo que siempre preguntan, incluso como caso clínico. Te dicen, el paciente está 30 minutos convulsionando, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿O cuál es la definición? ¿Ok? ¿De qué se trata este caso? ¿No? Entonces, eso siempre lo preguntan. Ahora, hay una definición que se llama operativa. Entonces, aparte de la definición teórica, que es lo que nosotros nos van a preguntar, que es lo que tenemos que responder, hay una definición que se llama operativa, que es lo que utilizamos nosotros para dar el tratamiento a nuestros pacientes en la vida real en la emergencia, ¿ya? Entonces, ¿de qué nos habla esta definición operativa? Acá lo vamos a ver. Operativa. Esta definición operativa nos dice de que si nosotros evidenciamos que un paciente tiene crisis epilépticas, convulsivas o convulsiones que están durando más de 5 minutos, ¿sí? Nosotros ya debemos empezar a tratarlo como si se tratara ya de un estado epiléptico. ¿Por qué? Porque la mayoría de crisis epilépticas, en general, en cualquier paciente, ya sea que tenga epilepsia o no diagnosticada, duran entre 1 a 3 minutos, digamos que un 70%. Y un 90% duran hasta 4-5 minutos. Las crisis en cualquier tipo de paciente que están durando más de 5 minutos, lo más probable es que no paren. ¿Sí? Entonces, porque hay algunos mecanismos de perseveración de las crisis y el daño epiléptico, ¿no? en el estado epiléptico. Entonces, si un paciente está convulsionando más de 5 minutos, lo más probable es que este paciente siga convulsionando y llegue a estado epiléptico. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tratarlo como si fuera un estado epiléptico, si es que ya está pasando ese tiempo. ¿Sí? ¿Y por qué hablan de 30 minutos? ¿Por qué definen 30 minutos? Porque en los estudios que han realizado, han encontrado que un paciente que está convulsionando 30 minutos, es ahí, en ese límite, es que ya hay daño a nivel de tejido cerebral. Entonces, esas son las definiciones, ¿no? Entonces, lo que se quiere operativamente en nuestra emergencia, cuando tengamos que ver a un paciente, es que si está más de 5 minutos, empezamos el tratamiento, ¿cierto? Entonces, eso es lo más importante. Entonces, estos pacientes también tienen que ser manejados en emergencia porque es un cuadro que tiene alta mortalidad, entre 20 a 30% incluso, ¿no? Y hablamos de estados epilépticos refractarios, ¿sí? Cuando estas crisis duran
más de 60 minutos, a pesar del tratamiento, o son resistentes a fármacos de primera y segunda línea, ¿no? Como dice ahí. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Igual como en todas las emergencias, ¿no? Soporte vital siempre, estabilizar al paciente con ver la vía aérea, oxímetro de pulso, generalmente están en shock trauma esos pacientes, ¿no? Hay que monitorizar electrocardiograma y presión arterial, porque dependiendo de la crisis que esté presentando, pueden haber también fallas, ¿no? En todo el cuerpo. En algunos casos seleccionados, como dice aquí, tenemos que administrar tiamina a dosis de 100 miligramos endovenoso o intramuscular previamente a suero glucosado, ¿sí? Si encontramos hipoglicemia, ¿sí? ¿En quiénes? Por ejemplo, en gestantes que tienen hiperemesis gravídica, en pacientes alcohólicos o en cirróticos. Y ahora, sobre todo, se habla en pacientes con cáncer que están con tratamiento quimioterápico que ha causado muchas pérdidas y pobre ingesta, ¿no? Entonces, en esos pacientes es muy importante administrar previamente la tiamina a esa dosis, ¿no? Perfecto. ¿Qué más? A la par, todo esto se hace a la par, tratamiento de primera línea, son las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas son el tratamiento de primera línea. De elección es el lorazepam. En algunos establecimientos sí hay el lorazepam endovenoso, y este es el de elección. Y de segunda elección, en el nivel hospitalario, tenemos el diazepam, ¿no? Ese sí tenemos en todo sitio. Definitivamente. Ahí. Perfecto. El diazepam se debe dar unos 5 miligramos en bolo, ¿no? Perfecto. Si es que no cesa nuestra crisis en los pocos minutos de administrar el primer bolo de benzodiazepinas, tenemos que, este es el primer bolo, administrar un segundo bolo e inmediatamente el tratamiento de segunda línea. El tratamiento de segunda línea también es muy variado. Tenemos, por ejemplo, a la fenitoína, que digamos es el más usado, más conocido, porque sí también se encuentra en todos los centros aquí en Perú. También tenemos el ácido valproico, y últimamente ya llegó el levetiracetam. Todo esto son parenterales, ¿no? En pastillas hay entonces, pero esto debe ser parenteral. Entonces, esto sí lo han preguntado. ¿Alguna vez han preguntado cómo debe darse la fenitoína? ¿A qué dosis y a qué infusión? ¿Por qué? Porque si nosotros damos muy rápido la fenitoína por un componente que tiene el medicamento, puede causar infarto en miocardio, sobre todo en personas susceptibles, ¿no? En adultos mayores. Entonces a ellos hay que darle un poquito más lento, ¿no? Incluso. ¿Cuál es la dosis de fenitoína que vamos a dar? Vamos a dar entre 15 a 20 miligramos por kilo, ¿sí? Y esto se mezcla con cloruro de sodio, ¿sí? Nunca se mezcla con dextrosa porque precipita, eso no se olvide. Y esta se da en una infusión a una velocidad más o menos de 50 miligramos por minuto, ¿sí? Eso se da. Y más o menos lo hacen resultando, ¿no? Y más o menos se da en una media hora, 40 minutos, ¿no? Esa es la velocidad en que debe darse generalmente. Ya les dije, si fuera más rápido puede causar infartos, ¿no? ¿A quién les recomiendan dosis de 15 miligramos? A los pacientes adultos mayores o a los que tienen algún tipo de insuficiencia hepática, ¿no? Por ejemplo, más lento, ¿no? ¿Qué más? Es igual dar fenitoína, o dar ácido valproico, o dar levetiracetam, o, por ejemplo, también hay fenobarbital. Todos son igual de útiles en parar las crisis en pacientes con estado epiléptico. O sea, puedes usar cualquiera de esos. Lo que tengas, lo que sepas usar, cualquiera de esos. En algunos tipos de estado epiléptico característico, por ejemplo, en el estado epiléptico de ausencia, que es muy característico, ahí sí se usa el ácido valproico porque la fenitoína lo pueden empeorar, por ejemplo,
¿no? Ahí nada más habría una pequeña excepción. Si es que nuestro paciente no deja de convulsionar con cualquiera de estos fármacos de segunda línea, entonces estamos hablando, como ya dijimos, de un estado epiléptico refractario, ¿no? Que dura o más de 60 minutos o que no para con los medicamentos ni de primera ni de segunda línea. Entonces este paciente necesariamente debe pasar a UCI. No va a mejorar si le damos más fenitoína o si le damos ácido valproico, no, tiene que pasar a UCI. Y ahí los medicamentos que se usan son midazolam, por ejemplo, en infusión, está un bolo y una infusión, y también, perdón, o anestésicos generales, ¿no? Por ejemplo, se da el tiopental, el propofol, o no, o dependiendo. Recordamos que estos pueden producir sedación, por eso el paciente generalmente debe estar intubado y con monitoreo. Puede producir hipotensión, así que tiene que estar monitorizado. Entonces, ¿qué más se hace con los pacientes con estado epiléptico? Además de que tienen que estar intubados con monitoreo cardíaco, también deberían tener un monitoreo con electroencefalograma, ¿no? Continuo. ¿Por qué? Porque eso nos sirve para valorar cuándo vamos a despertar al paciente y las dosis de antiepilépticos que vamos a seguir dando, ¿no? En el paciente. Perfecto. Entonces, por acá, todo excelente. Déjenme ver. Vamos a seguir. Listo. Seguimos. Ahora, les hablaba de que hay muchos tipos de crisis epilépticas, muchos tipos de epilepsias, y realmente ha habido varios cambios de clasificaciones. Ha habido una en el 2010, una en el 2017, pero para efectos del examen eso no ha cambiado, siguen con la clasificación antigua, ¿no? Entonces, con la clasificación antigua vamos a dividirlos en dos grandes grupos, como vemos acá. Tenemos a las crisis focales y tenemos a las crisis generalizadas, ¿sí? Las crisis focales, o las que se llaman parciales, ¿sí? Las vamos a dividir en dos. Las crisis focales simples, y estas se caracterizan, ¿por qué? Porque en estas crisis no hay trastorno de conciencia, no trastorno de conciencia. Perfecto. ¿Qué más? Estas crisis focales simples pueden ser de muchos tipos. Pueden ser motoras, ¿sí? Pueden ser sensitivas, pueden ser autonómicas, ¿sí? Motoras, por ejemplo, clonías, y a veces es muy característico que en este tipo de crisis focales motoras haya lo que se llama la marcha jacksoniana. Creo que habíamos conversado de eso cuando hablamos del lóbulo frontal, ¿no? ¿Qué pasa? Esos pacientes están totalmente despiertos, pero empiezan a mover una parte de la cara, ¿no? Después siguen los brazos, el brazo, perdón, de este mismo lado, y luego se extiende a miembro inferior. Eso se llama una proyección, una progresión jacksoniana, ¿no? Puede ser de la cara, brazo, pierna, o viceversa, puede ser de la pierna, el brazo y la cara, ¿no? Eso es muy característico de las crisis focales simples que se originan en el área motora, ¿no? Netamente en el lóbulo frontal. Entonces, por ejemplo, ese es uno. Puede haber lo mismo, pero a nivel sensitivo, parestesias, solo focales, ¿no? Que pueden durar poco tiempo sin trastorno de conciencia. Autonómicas, puede haber sensación de rubicundez, de náusea, ¿no? De hiperactividad, también son este tipo de crisis focales simples. Las crisis focales complejas creo que son las favoritas, las preguntan mucho. Las crisis focales complejas, o antes llamada, o bueno, ahora nosotros les llamamos las focales con trastorno de conciencia, ¿ya? Le vamos a poner, porque es así, pues, ¿no? Son crisis donde hay trastorno de conciencia. Trastorno de conciencia. Entonces, esa es la diferencia entre las crisis focales simples y las crisis focales complejas. En las crisis focales complejas va a haber trastorno de conciencia. Por eso su nombre actual, como ya les dije, es crisis focal con trastorno de conciencia, ¿sí? Entonces, el origen generalmente más frecuente es en el lóbulo temporal. Eso también ya lo habíamos visto cuando hablamos la parte de anatomía. El lóbulo temporal es, por lo menos en el 70-80%, el origen de este tipo de crisis.
¿sí? Sobre todo a nivel mesial, ¿no? A nivel mesial, donde está el hipocampo, ¿no? Ahí hay una patología que se llama esclerosis mesial hipocampal, ¿no? Esclerosis mesial hipocampal. Entonces, esa es la causa más frecuente. En segundo lugar, de origen puede ser el lóbulo frontal, ¿no? Y finalmente el lóbulo occipital y otro, ¿no? Entonces, este es primero y este es segundo. Esos son los lugares más frecuentes. Las características son muy peculiares y esto es lo que nos ayuda al diagnóstico y también en las preguntas nos vienen como casos clínicos, ¿no? Y nos van a hacer tal vez confundir con las crisis de ausencia. Siempre piden eso, ¿no? Que diferenciemos esta crisis parcial compleja de las crisis de ausencia. Entonces, en las crisis focales con trastorno de conciencia, vamos a tener un inicio generalmente con un aura, ¿no? Aquí hay una aura. Esta aura, en la mayor parte de casos, es epigástrica. ¿Qué quiere decir? Como lo dice el paciente, ¿no? Que siente como una sensación de opresión, una sensación desagradable que nace en el estómago y asciende hacia la parte superior y llega a la cabeza. Esa es una aura epigástrica. Esa es la más frecuente y la más característica. También pueden haber otro tipo de auras un poco más raras, por ejemplo, de olores desagradables, ¿sí? También de sensación de déjà vu, también puede ser un tipo de aura, ¿no? Perfecto. Entonces, olfatorias, diferentes tipos, pero la más característica es la epigástrica. Después del aura, ¿qué sucede en estos pacientes? Se da una desconexión del medio, es decir, el paciente de pronto tiene la mirada fija, está perdido, no nos hace caso, y lo que es más característico de estas crisis son los automatismos. ¿Sí? Esto es lo más característico. El paciente empieza a hacer automatismos oromandibulares, ¿sí? Movimientos de chupeteo, a veces se dicen, ¿no? Así como lo que voy a hacer, ¿sí? A veces parece que se están relamiendo también. O hay automatismos manuales, como que de búsqueda, ¿no? Una mano va a estar como que buscando algo, ¿sí? Y generalmente esa manito nos va a decir de dónde probablemente es el lado, ¿no? Si es de un lado derecho, manito derecha, ¿no? Nos dice el lado, ¿no? La localización, la lateralización. Entonces, estos automatismos son los más característicos de las crisis parciales complejas. Perfecto. Estos automatismos pueden ser lo que más dura incluso de la crisis, ¿no? El paciente está inconsciente, puede estar sentado, incluso puede pararse y seguir, ¿no? Y puede ser que duren algunos minutos. Duran algunos minutos. Cuando paran las crisis, el paciente puede quedar sin aliento, ¿sí? Confuso, es decir, hay un posital, ¿sí? De corto, ¿no? Generalmente. Este tipo de crisis generalmente se da en pacientes adultos, ¿no? Adultos o adultos jóvenes, ¿sí? Y en algunos casos, estas crisis parciales complejas pudieran derivar a una crisis generalizada tónico-clónica, es decir, a una crisis tónico-clónica generalizada, ¿no? También, ¿no? Pudiera derivar. Esa es la característica. Recordemos, y vamos a saltearnos la crisis a las crisis de ausencia, como les digo, que siempre piden esa diferenciación entre ambas. Recordemos que las crisis de ausencia tienen un inicio abrupto, ¿sí? Súbito. Aquí no hay auras, no auras, ¿sí? Es un inicio súbito donde el paciente está haciendo, por ejemplo, está escribiendo y de pronto se desconecta. Pueden haber algunos automatismos, pero es raro. En lo que se ha visto en las preguntas del examen, como tipo caso clínico, siempre hablan de un parpadeo, ¿sí? Entonces lo que pudieran presentar son parpadeos, ¿sí? Ese es el parpadeos constantes, que duran muy poquito, duraciones de segundos, y el paciente no se da cuenta, termina la crisis y retoma la actividad que él estaba haciendo sin ninguna confusión, sin ninguna somnolencia postal. Él no se da cuenta de que sucedió nada. Generalmente es el entorno el que se da cuenta, ¿no? Entonces no hay postal y le da generalmente esa enfermedad pediátrica, ¿no? En niños. En niños. Perfecto. Entonces,
Esto es lo más característico. Es muy importante tratar de diferenciar el tipo de crisis, como ya les dije, porque dependiendo del tipo de crisis, también se va a dar algún tipo de tratamiento antiepiléptico específico, porque de acuerdo al mecanismo, algunos funcionan más para uno u otro, ¿no? Eso es también parte del tratamiento. Listo. Entonces, nos habíamos salteado la crisis tónico-clónica, la crisis generalizada tónico-clónica o bilateral, que ahora le decimos en la nueva clasificación, se caracteriza por algunas fases sucesivas, pero muy rápidas, ¿no? Generalmente ese tipo de pacientes sí tiene algún pródromo, no necesariamente como ahora, sino como algunos cambios en el comportamiento, puede haber insomnio el día previo, puede haber mayor irritabilidad, cosas que el paciente va dándose cuenta que le dan antes, ¿no? Incluso puede ser hasta un día antes de la crisis. Seguido de eso, vamos a tener a veces alguna aura muy inespecífica, ¿no? A veces los pacientes refieren algo de malestar general, pero ellos ya saben que esa es la sensación previa a su crisis, ¿no? La primera fase de la crisis tónico-clónica es tónica, ¿sí? En esta fase hay mucha rigidez muscular en extensión, trismos, ¿sí? Y hay lo que se llama la midriasis reactiva. Nosotros estimulamos y no hay reacción. Puede haber incluso apnea, por eso el paciente se pone cianótico, ¿sí? Es necesario en esos pacientes colocar oxígeno. Puede haber también incontinencia esfinteriana, vesical o anal. Aquí es donde se va a presentar la taquicardia y la hipertensión. Es muy importante. Luego de esta fase sigue la fase clónica, que ya son movimientos rítmicos, ¿no? De todo el cuerpo. Y creo que esta es la que dura más. Esta es la fase más larga de toda la crisis tónico-clónica generalizada. Y después de las clonías viene el término de la crisis con un posictalco, ¿no? En el posictal ya se recuperan progresivamente la función respiratoria, la función cardíaca. El paciente no recuerda absolutamente nada del evento y el posictal puede caracterizarse por somnolencia o irritabilidad posterior, incluso confusión pueden estar un poco agresivos, ¿no? Entonces, esto es lo más característico de las crisis tónico-clónicas generalizadas. Hay otro tipo de crisis, que son las mioclónicas, que también pertenecen a las crisis generalizadas, ¿sí? Entonces, de las crisis generalizadas, tenemos la tónico-clónica, con todas estas fases, tenemos las crisis de ausencia, ¿sí? Y tenemos las crisis mioclónicas. Las crisis mioclónicas son de varios tipos, pero hay una muy característica que se llama la epilepsia, o que incluye, ¿no?, el tipo de epilepsia mioclónica juvenil. Generalmente da a pacientes en la pubertad, es un poquito más frecuente en varones. Muy característicamente, esta epilepsia mioclónica se da o se desencadena este tipo de crisis cuando hay disminución del sueño, ¿sí? Cuando hay deprivación del sueño o cuando hay consumo de alcohol, ¿no? Y se caracterizan por que los pacientes sí se dan cuenta de que al despertar tienen como que pequeñas sacudidas, ¿no? Generalmente es en extremidades superiores o a veces en una sola, pequeñas sacudidas y de pronto ellos a los pocos segundos pierden la conciencia y tienen crisis tónico-clónicas generalizadas, ¿no? Entonces, eso es muy, muy característico también de saber. Listo. Aquí, el tratamiento de elección es el ácido valproico, por ejemplo. Como en todas las crisis generalizadas, de primera elección, siempre va a ser el ácido valproico. A excepción, por ejemplo, de la crisis de ausencia, donde es la etosuximida, en primer lugar, o el ácido valproico, ¿no? Pero en general, si me preguntan cuál es el tratamiento de elección en las crisis generalizadas idiopáticas, que son estas, el ácido valproico, ¿sí? ¿Cuál es el tratamiento de elección en las crisis focales? La carbamazepina u otros, ¿no? Por ejemplo, también puede ser la fenitoína u otro, ¿no? Pero eso es lo de elección. Perfecto. Entonces, seguimos por acá.